Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora Magali nuevamente en esta ocasión para realizar el tema de la semana número 18. En realidad es nuestra última semana porque en esta ocasión vamos a traer a colación todo lo que hemos aprendido durante este curso. Siendo el último tema, es necesario que tú recuerdes desde el tema número 1 hasta el tema número 18, donde hemos trabajado básicamente las palabras, el uso de las palabras en un contexto, en una oración, ¿verdad? Siempre cuando ustedes hacían sus consultas con respecto a cualquier aspecto de la gramática, por ejemplo, si ustedes me preguntaban acerca de un verbo, cómo diferenciar si un verbo es personal o impersonal, eso dependía mucho de la oración. Entonces, en esta ocasión nosotros vamos a explicar qué cosa es un texto, cuáles son las características que deben poseer y algunas variedades de ellos, sobre todo relacionado mucho con el uso de las palabras. El texto se puede definir de muchas maneras y se pueden considerar en él diferentes aspectos. Por ejemplo, según la RAE se dice que un texto es una exposición acerca de algún tema o asunto. Este puede ser de manera oral o también hablada o de forma escrita, cuando usamos palabras o usamos un texto de manera visual. En un texto siempre vamos a encontrar oraciones, pero las oraciones no son aisladas, sino que son elementos que se van a conectar de alguna manera. ¿Por qué? Porque son parte de todo el texto, es decir, de un discurso. También lo podemos entender como un evento comunicativo que se da entre un emisor y un receptor. Es decir, es una forma de comunicación el texto. Estos también pueden ser amplios o pueden ser breves. Y los textos se pueden manifestar de muchas maneras. No siempre creamos de que un texto tiene que estar conformado por toda una hoja, tiene que estar un texto conformado por varios párrafos o varias páginas, no necesariamente. Un texto lo podemos ver tal vez en un anuncio de publicidad, podemos hablar de un texto en un libro, un texto puede ser una lectura, un texto puede ser un cuento, un texto puede ser una carta, un informe, una tesis, una monografía. En general, hay muchos tipos de texto y la extensión de un texto depende mucho de la intencionalidad que tenga el emisor y qué propósito tiene él con respecto a su receptor. Porque aquí la construcción o la manifestación de un texto va a depender mucho de las ideas y de la situación que exista entre el emisor y el receptor. Es decir, te estoy trayendo a colación un poquito aquello de lo hablado en la semana número 1 con respecto a la comunicación y a sus elementos. Entonces, los textos, como tú me vas entendiendo, pueden variar de extensión. Eso va a depender de muchos factores, ¿no? Como les repito, puede depender de la circunstancia del emisor y del receptor. Si yo necesito elaborar un texto en la universidad, no es lo mismo que elaborar un texto para vender un producto, ¿verdad? Entonces, el texto es dependiente de un poco del contexto que se dé entre los elementos de la comunicación. Ahora, lo cierto es que deben cumplir con ciertas características. Por ejemplo, un texto debe guardar un principio que se llama la cohesión. La cohesión viene a ser la conexión que existe entre las oraciones. No son elementos aislados, no puedo pasarme de un mensaje, por ejemplo, estar hablando de María y luego empezar a hablar de la atmósfera, ¿verdad? Tiene que haber una conexión, a través de diferentes palabras que me permitan enlazar en todo caso la relación que existe entre María y la atmósfera. Y hay palabras que justamente se utilizan para eso. Es decir, la cohesión viene a ser la conexión lingüística, eso sí. Es decir, necesito usar palabras estratégicas que me permitan unir los mensajes, los sentidos. Ahora, tiene que haber coherencia también porque tiene que ser aceptable los mensajes entre el emisor y el receptor, sobre todo el receptor
tiene que comprender de una forma coherente, lógica. Aquí tenemos que trabajar mucho con la lógica que existe entre los mensajes que dan cada oración. La informatividad tiene que ver con el grado de conocimiento, el grado de información que maneja tanto el emisor como el receptor. Es decir, para yo poder dar un texto, oral o escrito, yo necesito saber, ¿verdad? Y si yo necesito saber para dar mi discurso, tengo que leer, tengo que informarme, tengo que consultar libros, textos, internet, tengo que prepararme para dar, por ejemplo, un discurso oral. Tengo que estar informado, ¿verdad? Y de la misma manera, el receptor que va a ser partícipe de este acto comunicativo tiene que tener una noción, un conocimiento tan profundo, puede ser profundo, mínimo, básico, tal vez, pero tiene que estar en condiciones de poder interpretar los mensajes o las ideas que vaya a transmitir el emisor. Porque si no, simplemente el receptor va a formar parte del acto comunicativo, pero no va a lograr interpretar qué es lo que quiere decir el emisor. Entonces, la información es un principio también básico que debe existir entre el emisor y el receptor. Ahora, el siguiente principio, que nosotros le decimos la adecuación, este principio es un principio elemental porque la construcción del mensaje va a depender del lugar, el tiempo, las circunstancias en las cuales ocurre la comunicación. Entonces yo tengo que adecuar, por ejemplo, si manejo un conocimiento muy profundo acerca de la gramática, yo no puedo expresar esa forma profunda de la lengua a un receptor o a un público receptor que no maneja teoría o teorías profundas del lenguaje. Tengo que hacer posible de que la información llegue de forma sencilla, clara y directa a este público. Ahora, si cambiamos el escenario y estoy en una circunstancia en la cual los receptores están a mi nivel porque está dirigido a especialistas de la gramática, evidentemente voy a tener que utilizar un lenguaje mucho más profundo y técnico para poder darle nivel a mi discurso. Entonces, uno adecúa sus mensajes de acuerdo a las circunstancias. Para eso, el emisor debe de tener la habilidad lingüística y comunicativa para enviar mensajes oportunos a sus destinatarios, a sus receptores. Por otro lado, un texto comprende diferentes aspectos de la lengua. Por ejemplo, la semiótica. La semiótica es una rama de la comunicación que justamente estudia el uso de los signos, de los diferentes tipos de signos para poder enviar mensajes. Entonces, cuando uno va a elaborar un texto, uno puede recurrir a diferentes mecanismos. Puede utilizar palabras, puede utilizar gráficos, puedes utilizar símbolos. Y si estamos hablando en el plano oral, podemos utilizar recursos audiovisuales, sonidos, imágenes, fotografías, palabras orales, elementos que enriquezcan y que permitan justamente transmitir mi mensaje y cumplir la finalidad de mi discurso. Ahora, la semántica, como nosotros ya sabemos, tiene que ver con la construcción del significado, qué es lo que yo quiero decir, y usar apropiadamente las palabras. La sintaxis viene a ser la construcción de la oración, la construcción de las unidades mínimas, en este caso del texto, que viene a ser la oración. La unidad que le sigue es el párrafo y el segundo elemento, el siguiente elemento, oración, he dicho, es la unidad mínima, podríamos decir, del texto. Luego viene el párrafo, que viene a ser el conjunto de ideas o el conjunto de oraciones dentro de un discurso escrito, por ejemplo. Y luego viene el texto global, ¿no es cierto? Todo el texto, todo el enunciado. Bueno, pero nosotros sabemos que la unidad mínima es la oración. Por lo tanto, entonces la oración tiene que estar gramaticalmente bien formulada, correctamente escrita,
en todo el sentido lingüístico, tanto de las palabras, las frases y también el significado. La psicolingüística, como su nombre lo dice, es el empleo de las ideas que construye el hablante a partir de su lengua, a partir de su gramática. En este caso, la psicolingüística siempre está presente en todos nuestros mensajes. Cuando yo emito una oración, es porque yo esa oración la he razonado. Porque esa oración que yo emito, por ejemplo, si de pronto digo estoy feliz, ese producto lingüístico es el resultado de un conjunto de ideas o pensamientos. La sociolingüística viene a ser un elemento, en este caso, que tiene que ver mucho con la cultura, con la información que a través de la experiencia el emisor ha ido adquiriendo. Entonces, la elaboración de mi discurso va a depender mucho de mi influencia social, ¿verdad? Por ejemplo, si hablo de la economía, de pronto a partir de mis experiencias económicas, a partir de la experiencia social de mi país, yo puedo emitir un juicio acerca de la economía. Y finalmente el texto tiene que ver mucho con el uso, o sea, nosotros construimos textos permanentemente, orales y escritos, porque tenemos un objetivo y lo usamos diariamente. Lo utilizamos cuando hablamos con otra persona, cuando dialogamos, lo utilizamos de pronto cuando vamos a preparar una exposición, vamos a hacer una presentación, acudo a una entrevista de trabajo, o de pronto voy a dar una clase, o de pronto voy a participar en una entrevista, o de pronto estoy escribiendo a través del Messenger o del Facebook, y ahí estoy dándole uso a mi gramática, ¿no es cierto? Estoy construyendo un mensaje y lo estoy transmitiendo a través de diferentes medios o redes sociales. Entonces, siempre el ser humano, desde que se ha inventado la escritura hasta la actualidad, y posiblemente esto vaya evolucionando también a través de diferentes medios o canales, la comunicación siempre ha estado presente en la humanidad. Y eso es algo innegable, ineludible, que no se ha extinguido, al contrario, se ha ido perfeccionando. Ahora, existen diferentes mecanismos para poder generar cohesión. Si nosotros queremos que las palabras, las oraciones mantengan un sentido armonioso, se puede recurrir o se puede utilizar algo que se llama la recurrencia. La recurrencia viene a ser la repetición de palabras en un texto. En la recurrencia, por ejemplo, podemos utilizar algunos sinónimos. Por ejemplo, si yo digo la niña, puedo decir la pequeña, puedo decir la infante, o alguna otra palabra que me permita hacer alusión al mismo elemento. La sustitución es cuando nosotros, por ejemplo, en lugar de decir la niña, yo digo ella, ¿verdad? Estoy sustituyendo un sustantivo por un pronombre. La elipsis es cuando yo suprimo, por ejemplo, a ese elemento que en algún momento ya se presentó. Por ejemplo, si yo digo la niña corre, puedo decir levanta su mano y se entiende que es la niña. A eso se le llama elipsis. Es la supresión de aquello que se sobreentiende ya en el texto porque apareció. Y luego también otro mecanismo de cohesión se da a través de los marcadores textuales, los cuales proporcionan sentido a todo un enunciado. Ahora, el texto puede cumplir distintas funciones. Por ejemplo, puede darse la función apelativa. En este caso, utilizamos el discurso para poder convencer, persuadir, de alguna manera generar un cambio de emoción, un cambio de sentimiento, un cambio de actitud, una pasión, una reflexión al lector. Hablamos de la función expresiva cuando se utiliza el texto para simplemente señalar un estado subjetivo, para señalar las emociones, la apreciación que yo tengo acerca de una realidad, para ser un poco subjetivo al momento de evaluar, corregir, aclamar, decir algo al receptor.
Muchas veces la función expresiva se puede cumplir en discursos literarios. La función fática se da cuando queremos asegurar siempre la comunicación permanente entre el emisor y el receptor. Un texto metalingüístico se da cuando usamos la gramática para poder conocer nuestro propio lenguaje. La función poética se da cuando utilizamos necesariamente elementos o figuras literarias, ¿no?, con un afán artístico, porque aquí lo importante del texto poético es que el arte, la manifestación o una figura literaria está presente en él. Y la función referencial se da cuando utilizamos un texto simplemente con el propósito de poder informar al receptor. Entonces, cualquier texto no aparece al azar. Los textos aparecen con una finalidad, con un propósito, y nosotros tenemos que tratar de comprender cuál es el propósito de este texto. Ahora, existe también una variedad de textos. Dependiendo de las circunstancias, y también hay muchas formas de clasificar los textos. Aquí solamente voy a mencionar algunos que van a aparecer también en la evaluación, o tal vez por ahí vamos a ver otros. Un texto narrativo es aquel en el cual se van a contar hechos, se van a narrar, como el nombre lo dice, acontecimientos que pueden ser en muchos casos de carácter histórico. Se van a explicar situaciones, eventos, y se detallan mucho las circunstancias, ¿no? Eso es lo peculiar de este tipo de texto. Ahora, un texto descriptivo es aquel en el cual se van a señalar mucho las características del objeto. Vale decir, voy a utilizar adjetivos, ¿no?, que son palabras que califican, y esto van a calificar justamente a personas, animales, cosas, temas o asuntos. Es decir, siempre se va a hacer una descripción, una explicación acerca del objeto. El texto expositivo tiene como objetivo o característica informar al receptor, ¿no? Informar, explicar, decir cómo es, qué es, para qué sirve, quién lo creó, dónde existió, en qué año, en qué lugar. Simplemente decir las cosas como son, ¿no? Informar, y en este caso se va a primar mucho la objetividad. Un texto argumentativo, a diferencia de los anteriores, y como el nombre mismo también lo dice, es aquel en el cual el emisor de este texto va a pretender persuadir o convencer al público, convencer al lector, utilizando para eso razones. Y las razones nosotros las llamamos textualmente como argumentos. Se puede plantear 2, 3 o más argumentos que también se manifiestan de diferente manera, y incluso se puede hacer una contraargumentación, ¿no? Se puede generar un debate. Se manifiesta mucho de forma oral a través de este tipo de eventos. Por ejemplo, también puede ser una conferencia en la cual un expositor pues plantea un hecho de razones, explicaciones, pero el público participante puede cuestionar, apelar esas razones. Entonces, lo peculiar de un texto argumentativo siempre va a ser el punto de vista del emisor, es decir, la tesis. ¿Cuál es la opinión, la valoración, muchas veces subjetiva, que tiene el emisor acerca de un hecho? Un texto dialogado, como el nombre lo dice, es aquel también en el cual van a ocurrir participantes, ¿no? Estos participantes suelen ser personajes, nosotros los llamamos así, y se da, por ejemplo, en una entrevista de radio, una entrevista periodística también, que puede darse a través de un texto, o pueden ser en obras literarias. Bueno, no avanzo más con las variedades de textos, porque en realidad, dependiendo mucho del criterio que se utilice, podemos seguir clasificándolos de otra manera.
Un texto siempre suele tener algunas partes importantes. Sin embargo, es necesario que yo les aclare que no todos los textos, todos, absolutamente todos, tienen que tener esos elementos, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Generalmente en los textos escritos, conformados por oraciones y párrafos, son los que presentan estos tres. La introducción viene a ser como una presentación del texto. Aquí se propone la idea, aquí se propone el tema, aquí se presenta el asunto del discurso. El desarrollo justamente es aquel el que va a llevar la información, va a llevar el contenido de todo el discurso. Generalmente los desarrollos vienen a ser muchos más extensos porque aquí se van a contar o narrar las explicaciones, las razones, se van a presentar los casos, se van a presentar ejemplos, entre otros elementos. Por eso el desarrollo muchas veces suele ocupar varios párrafos en un texto. La conclusión es la síntesis, ¿verdad? Es la síntesis o el cierre que le damos a nuestro discurso. Es la parte final en la cual se van a señalar las ideas más importantes a forma de poder reafirmar nuevamente, y eso no quiere decir redundancia, sino reafirmar las ideas más importantes que ha presentado el texto. Ahora, otro aspecto también muy susceptible en los textos es el parafraseo. Muchas veces cuando nosotros leemos o de pronto utilizamos alguna fuente escrita, solemos tomar la información tal cual. Bien, es importante que nosotros entendamos que no está permitido, si no se cita, no está permitido copiar, ¿no? El plagio es algo que todo estudiante universitario debe combatir, ¿no? Evitar copiar literalmente lo que dice algún otro autor o alguna fuente escrita. Para ello hay mecanismos que se llaman las citas o las referencias. Y también una forma de explicar un tema es a través del parafraseo. El parafraseo consiste en interpretar y explicar un tema o un asunto de cualquier naturaleza. Puede ser científica, puede ser literaria, puede ser periodística, social, biológica, pero de una forma que sea sencilla, sea clara para el destinatario. Por lo tanto, parafrasear no es lo mismo que copiar. Ahora, también, como les había comentado, es necesario que tomemos en cuenta, cuando hablamos de un texto, el uso adecuado de los conectores lógicos. Los conectores son simplemente palabras o un conjunto de palabras, de expresiones, que se utilizan con la finalidad de relacionar las ideas de una forma adecuada, para que presenten cohesión. Y dependiendo de la forma de conexión que excede entre las oraciones, se pueden clasificar de varias maneras. Veamos a continuación. Dentro de los conectores, por ejemplo, tenemos aquellos que van a marcar la causa. Recordemos que la causa viene a ser la razón, el motivo, el por qué ocurre algo o sucede algo. Y se pueden utilizar diferentes palabras. Por ejemplo, porque, pues, ya que, debido a, entre otras. También hay otros conectores que marcan consecuencia. La consecuencia viene a ser el resultado, viene a ser la maduración, la evolución acerca de algo o de alguien. Y se utilizan palabras como así que, de ahí que, entonces, etc. Contraste es para marcar la oposición de las ideas. Pueden usarse las palabras pero, si no, por el contrario, antes bien, etc.
La concesión es para señalar en un texto una dificultad, un problema. Y se utilizan locuciones o expresiones como a pesar de que, aun cuando, si bien, etc. Adición se les llama a aquellos conectores que se van a utilizar para ir añadiendo más ideas. Por ejemplo, más aún, además, asimismo, aparte de ello, etc. Equivalencia se le llama a aquel grupo de palabras que se utiliza para señalar elementos parecidos, ¿no? Para establecer un vínculo simétrico entre las ideas. Por ejemplo, expresiones como en otras palabras, en otros términos, es decir, etc. Evidencia. La evidencia es para explicar algo que se sobreentiende, algo que se da por hecho. Y se utilizan palabras como naturalmente, como es obvio, sin lugar a dudas. Para expresar el orden también utilizamos conectores, por ejemplo, en primer lugar, antes, después, finalmente, a continuación, etc. Y por último tenemos secuencia, ¿no? La secuencia como después, luego, enseguida, etc. Ahora, dependiendo mucho del sentido que se le vaya a dar al texto, al párrafo o al todo el texto en general, pueden darse también otros conectores más. No son los únicos los que estoy mencionando en este listado, ¿sí? Quiero que tomes en cuenta eso porque depende mucho de la organización de las ideas y aquí vas a utilizar bastante la lógica. Por eso necesito que tú al momento de interpretar un texto, al momento de razonar la oración, por favor, tomes en cuenta la lógica, porque el uso de una palabra puede alterar el sentido de todo el discurso. Bien, queridos alumnos, ahora veamos nuestros ejercicios. Pregunta número 1. La modalización es un concepto que se relaciona directamente con la subjetividad que manifiesta el emisor en su discurso. La encontramos siempre presente en la producción textual, indicando qué actitud adopta el enunciador con respecto a su receptor y a sus propios enunciados. Para modalizar un texto, el hablante usa numerosos recursos lingüísticos literarios, entre los cuales destacamos los siguientes: verbos, adjetivos, adverbios, sustantivos, cuantificadores y figuras literarias, entre otras. Bien, tomando en cuenta entonces este concepto textual que es la modalización, que tiene que ver mucho con la subjetividad del emisor, completemos el siguiente cuadro. Dice, precise qué elemento lingüístico, o sea, de estos que acabamos de ver, ha usado el emisor para manifestar la llamada modalización. Complete el cuadro. Bien, en la número 1 dice, queremos que el Perú se industrialice. El elemento modalizador en este caso sería queremos, porque es una palabra que está señalando semántica y morfológicamente la subjetividad. ¿De qué tipo sería? Un verbo. Se refirió al extraordinario valor de la lectura. Muy bien, la palabra que aquí va a marcar la subjetividad sería extraordinario, ¿cierto? Esta palabra está dentro del grupo de los adjetivos, porque dice extraordinario valor, está modificando un sustantivo. Algunas opiniones dan lástima, señores. Algunas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está marcando cantidad. Y como dice en la parte textual de la modalización, los cuantificadores, que pueden ser cardinales, numerales, los indefinidos en este caso, están señalando esa idea imprecisa.
Entonces el hablante está siendo subjetivo, ya que no está siendo claro ni objetivo al momento de expresar la idea. Y luego dice lástima, dan lástima. Entonces tendríamos un cuantificador y un sustantivo. Afortunadamente somos plurilingües. Afortunadamente, porque esta palabra semánticamente denota subjetividad, ¿verdad? Las palabras que tenían en mente, ¿cómo se llamaban? Adverbios. En efecto, todas las lenguas tienen dialectos. La expresión, en efecto. Esta locución viene a utilizarse, ¿no?, para señalar una emoción y formalmente se le llama locución adverbial. Bien, pregunta número 2. En el enunciado, el arquero no tuvo una buena actuación. La prensa posteriormente lanzó críticas contra el guardameta. Observamos que se ha recurrido a la sinonimia para evitar la redundancia en la construcción del texto. Bien, veamos las palabras. ¿Cuáles eran esas palabras? Esas palabras son arquero y guardameta. Elija la alternativa donde se ha empleado también este recurso. Los rombos y los cuadrados son las figuras mejor conocidas. Bueno, aquí rombos, cuadrados, no son evidentemente una recurrencia de palabras, ¿verdad? Porque son significados distintos. Y figuras tampoco, porque más bien figuras viene a ser como un hiperónimo. El Perú produce sandía y uva. Estas son frutas muy agradables. Es el mismo caso, ¿no? Sandía, uva son tipos de frutas, más bien son hipónimos de frutas. Llamó a los bomberos. Los hombres de rojo sofocaron el incendio. Hombres de rojo es la expresión exactamente idéntica a bomberos. Es una locución. Entonces aquí estamos observando una sustitución de palabras, ¿verdad? Una recurrencia a través de la locución. Pinos y abedules adornaban la alameda de aquel pueblito, señora. Bueno, pinos, abedules son plantas. Alameda es un lugar, ¿no? Pueblito también es un lugar. Pero no existe relación en este caso de recurrencia. Plantas y animales son estudiados por algunos biólogos peruanos. Bueno, plantas y animales son los objetos de estudio de los biólogos. Entonces no hay entre ellos relación de recurrencia, ¿verdad? La única que presenta la recurrencia a través de una expresión sería la alternativa C. Es decir, son como sinónimos, son equivalentes. Pregunta 3. Álvarez Gerardo señala, el texto es entonces la unidad de comunicación. En efecto, el individuo no comunica con oraciones aisladas, sino con secuencias de oraciones que muestran entre ellas relaciones formales que constituyen lo que llamamos las reglas de textualización o de construcción del texto. Estas reglas textuales se expresan en términos de recurrencia, progresión y relación, conexión, y rigen la creación de textos cohesivos y coherentes. La competencia discursiva es de carácter diferente. Es la capacidad de hacer funcionar los textos en situaciones de comunicación determinadas, ante un destinatario determinado para obtener objetivos extralingüísticos determinados. Con respecto a la secuencia, en efecto, empleada en el texto anterior, es pertinente decir que el emisor disiente del enunciado que lo antecede. ¿Recuerdas cuándo se utiliza la expresión en efecto? Formalmente nosotros utilizamos o recurrimos a este tipo de locuciones cuando queremos hacer algún tipo de explicación. La explicación está asociada a la ampliación de ideas. Entonces no puede disentir del enunciado que lo antecede. En la letra B dice, considera que las oraciones no comunican. Bueno, todas las oraciones comunican y acá se mantiene una coherencia y cohesión entre las oraciones, así que la B sería falso. La usa para convalidar el enunciado anterior. Muy bien, convalidar. Claro,
porque está explicando, está haciendo una ampliación de la idea anterior. Define con ella las oraciones textualizadas. Define. No está haciendo una definición, está ampliando la información. La requiere para definir relaciones formales. No define. En la locución en efecto ha hecho una explicación de la oración que la antecedió. Entonces, la clave correcta sería la alternativa C. Pregunta 4. Elija la opción que, según el contexto, puede usarse como alternativa al elemento lingüístico subrayado en el enunciado tomado del texto anterior. El texto es, entonces, la unidad de comunicación. En efecto, el individuo no comunica con oraciones aisladas, sino con secuencia de oraciones que muestra entre ellas relaciones formales. El elemento que puede usarse, según este pequeño enunciado, y de forma equivalente, sería la alternativa E, es decir, ¿por qué? Porque ambos son sinónimos. Se utiliza en efecto, y es decir, para hacer explicaciones o ampliación de ideas entre las oraciones. No obstante y sin embargo, se utilizan para marcar contraste, para marcar oposición. En primer lugar, se utiliza para ordenar y además se utiliza para sumar, ¿no? Para la adición de ideas. Entonces la clave sería la alternativa E. Pregunta 5. Álvarez escribe lo siguiente. En la mentalidad tradicional, texto no solo connota texto escrito, sino que además texto escrito connota gramaticalidad, elegancia, buen estilo, alto grado de intelectualidad. En una palabra, estilo formal. Elija la opción que mejor sustituiría la secuencia subrayada. Bien, como acabamos de ver, en la cita de Álvarez se ha hecho una definición acerca de lo que es texto y se han señalado varias propuestas. La idea final de esta definición es un pequeño resumen de lo anterior. Es decir, esta expresión va a señalar, ¿no?, una idea breve de todo lo enumerado anteriormente. Por lo tanto, la clave más adecuada sería la letra D, en síntesis, porque se utiliza para marcar como un resumen de todas las ideas. Pregunta número 6. Señala el enunciado en el que no se evidencia formalidad en un texto académico. Bueno, si no hay formalidad, entonces puede haber una expresión inadecuada o informalidad, coloquialismo en la expresión. Veamos. Cada lengua provee los recursos lingüísticos para crear un texto. La palabra provee significa abastecer, dar, y por lo tanto el texto es formalmente correcto. No solamente en la forma, sino también en el sentido que se le da a la oración. En la letra B dice, organizar un texto exige elaborar un plan de redacción previo. Las palabras empleadas en esta breve oración también están cumpliendo con los principios básicos de un texto, ¿no?, que son la coherencia y la cohesión. Por lo tanto, son formales. El tema también abordado en la oración es de naturaleza formal. Todo texto debe revelar un propósito comunicativo bien formulado. Bien, en este caso, nuevamente, estamos observando que el mensaje de la oración es formal, ¿verdad? Las palabras están correctamente escritas, no hay ningún error y no hay tampoco imprecisión léxica. Así que es adecuado. Crear un texto no significa lanzar ideas y oraciones a tontas y a locas. En este caso, la expresión a tontas y a locas es bastante inusual dentro de la definición de lo que es un texto. Más se utiliza para situaciones o contextos en los cuales el
emisor y receptor estén en un acto vivencial, ¿no? Y en la E dice el texto escrito debe ser coherente en situación comunicativa. Correcto. Entonces, la que no evidencia la formalidad por el uso de la locución adverbial, ya que se está hablando de textos, sería la letra D. Pregunta número 7. Si el expositor quisiera convocar cortésmente a los oyentes a estar de acuerdo con lo que está expresando, ¿qué enunciado escogería? Señores, ustedes deben aceptar que la eutanasia es necesaria. Pero si en el enunciado nos están pidiendo que seamos corteses, aquí más bien se está notando en la letra A una imposición. No es cortesía, no hay marcas de cortesía en la letra A. En la B, señores, no me dejarán mentir que la eutanasia es muy buena. La expresión no me dejarán mentir y que la eutanasia es muy buena está siendo bastante subjetivo al momento de apelar a la opinión de los receptores. Aquí más bien se nota un nivel de informalidad antes que de cortesía. Señores, coincidirán conmigo en que la eutanasia es necesaria, ¿no? Coincidirán conmigo que la eutanasia es necesaria. Bueno, la expresión aquí, coincidirán conmigo, es como apelar a que deben darle la razón. Y también el sentido del uso de la eutanasia y la importancia de la eutanasia está siendo presentada de una manera bastante amable, bastante subjetiva y bastante tolerante hacia el receptor. En la letra D dice, señores, créanme por favor, la eutanasia es muy importante, créanme, ¿no? Aquí sí hay de alguna manera el sentido de apelación al receptor, pero está siendo bastante más bien subjetivo. Acá más prima lo subjetivo antes que lo cortés. En la letra E dice, señores, no pueden estar en contra de la eutanasia, es buena. Aquí más bien se está desafiando la opinión de los receptores. No pueden estar en contra de. ¿Y qué tal si dentro de la audiencia, dentro de los receptores, hay alguien que sí está en contra? Entonces, la forma más amable y como dice, convocar cortésmente a los oyentes a estar de acuerdo con lo que se está expresando sería la letra C. Pregunta número 8. Elige el enunciado que no manifiesta cortesía en una situación comunicativa entre dos amigos. Bueno, según la sesión, no hemos manifestado qué es la cortesía. La cortesía lingüística se viene a manifestar a través de palabras o expresiones o mensajes de forma semántica que permiten captar al receptor un mensaje sutil, amable y cortés de parte del emisor. Es decir, no se trata de imponer, no se trata de obligar, no se trata de herir, sino de ser gentil al momento de transmitir el mensaje. En la letra A dice, estimado amigo. Aquí hay subjetividad y ya se muestra la cortesía. Aprecio sinceramente tus triunfos. Entonces aquí nosotros notamos más bien que sí hay cortesía, ¿verdad? En la letra B dice, amigo, no pensé que lo lograrías. O sea, te está diciendo que no confío en ti, pero te felicito. O sea, él no estaba de acuerdo, ¿verdad? Y si tú no estás de acuerdo con algo, si el emisor no está de acuerdo con algo, entonces está marcando un rechazo. Por lo tanto, no habría muestras de cortesía. Amigo, sabía, amigo, que alcanzaría todos tus objetivos. Entonces aquí más bien sí se da una muestra de confianza y de amabilidad hacia el receptor. Amigo, estuve seguro de que llegarías a la meta. Estuve seguro, o sea, confío en ti.
Por lo tanto, es cortés. Felicitaciones, amigo. Amigo Raúl, eres un buen ejemplo. Por lo tanto, está siendo amable, gentil y cortés al momento de transmitir las ideas. Por lo tanto, el que no estaba de acuerdo con el receptor se evidencia en la alternativa B. Pregunta número 9. El texto, uno de los presos poblanos se llamaba Absalón Quiñez y tenía cara redonda y cazurra, de ojos vivos y labios gordos. Siempre estaba muy bien peinado y luciendo un viejo terno plomo al que de tanto escobillar había sacado lustres. Muy bien. El texto, ¿cómo se puede clasificar? Bien, aquí como vemos se está señalando algunas características de la persona. Cara redonda y cazurra de ojos vivos, labios gordos, andaba muy bien peinado, ¿no? Un viejo terno plomo, le habían sacado lustres, ¿no? Entonces, aquí estamos haciendo una descripción acerca de este personaje. Por lo tanto, el texto sería de naturaleza descriptiva. La clave correcta es la E. Lee el siguiente texto y responde a la pregunta número 10. Hasta hace unos años, en los estudios de lingüística, nada parecía justificar un interés especial por la descripción de los conectores de las lenguas naturales. Por una parte, porque una secuencia de tipo X más Y resultaba totalmente inteligible y podía aparentemente prescindir de todo tipo de marca de conexión. Por otra parte, se podía pensar que los conectores eran marcas que desencadenaban implicaciones convencionales y que por lo tanto no formaban parte del empleo de la lengua. Sin embargo, se ha venido demostrando que esto no es realmente así. Los elementos subrayados aportan al texto respectivamente los sentidos de. Como hemos notado, y al momento de hacer la comprensión respectiva, y sobre todo, hemos visto la parte lógica al momento de interpretar las oraciones, vemos que las palabras, por una parte, por otra parte, están marcando una distribución, ya que se está ordenando de alguna manera las ideas dentro del texto. Podríamos decir que son elementos ordenadores. Pero dentro de los ordenadores hay muchos tipos de ordenadores. Uno de ellos es la de distribución, porque dice, por una parte está marcando una idea, por otra parte está marcando otra idea. Es decir, está siendo equitativo al momento de señalar la distribución de ideas. Finalmente, por lo tanto, es un conector que se utiliza para señalar un resultado o una consecuencia de ideas. La clave correcta sería la alternativa A. Pregunta número 11. El texto, el método y orientaciones de la enseñanza han sido fundamentalmente influenciados por las teorías de Jean Piaget y Lev Vygotsky. Ambos autores han contribuido al campo de la educación y la psicología, ofreciendo explicaciones sobre cómo ocurre el aprendizaje y el desarrollo cognitivo en edades tempranas. Este texto puede ser caracterizado como narrativo. No puede ser un narrativo porque nosotros no estamos observando en él procesos, inicios, desenlaces, una historia. Biográfico tampoco porque no se cuenta la vida de ninguno de estos científicos, Jean Piaget y Vygotsky. Informativo sí, porque justamente se está señalando, se están mencionando los métodos y orientaciones de enseñanza, ¿no? ¿Quiénes han influenciado, quiénes son los padres, en todo caso, de estos métodos de enseñanza? Se está hablando acerca de los autores, nada más. Así que se puede considerar como un texto informativo. Literario no, porque no hay figuras, y argumentativo tampoco, porque no se señala una tesis. La clave correcta sería la letra C. Pregunta 12. Los marcadores del discurso
a decir de Martín Sorraquino, son unidades lingüísticas invariables. No ejercen una función sintáctica en oración y poseen un cometido, el de guiar, de acuerdo con sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las diferencias que se realizan en la comunicación. Elige la opción donde lo subrayado cumple la función discursiva y no una función gramatical. Bien, nos piden función discursiva. Bien, si en esta alternativa nos están pidiendo la función discursiva, estamos viendo o considerando aquellas partes que nos señalen la introducción de un texto, alguna parte del desarrollo del texto o aquella parte que señale un cierre o conclusión del texto. En la letra A, la expresión, sin embargo, nada más señala un contraste. Por lo tanto, no sería un marcador discursivo, sino gramatical, porque marca oposición. Profesor, ese documento es mi proyecto en resumen. Aquí nada más la expresión en resumen está queriendo decir que es un proyecto breve, es una síntesis del proyecto. Por lo tanto, no está cumpliendo una función discursiva, sino una función totalmente gramatical porque se refiere al proyecto. Yo los acompañaré en todo caso que sea requerido. En todo caso, no es una función discursiva porque no está señalando ni la introducción, ni el desarrollo, ni el cierre del texto, sino más bien es una expresión gramatical porque está modificando al verbo. En resumen, jóvenes, todo texto debe ofrecer coherencia. En resumen, es una expresión que está cerrando, justamente, es una expresión de la conclusión de un discurso. Y en la E dice, formuló bien la hipótesis, sin embargo, olvidó consignarla. Aquí también la locución está señalando un contraste, porque es una locución adversativa, y las locuciones adversativas cumplen funciones estrictamente dentro de la oración. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa D. Bien, estimados alumnos, muchas gracias por todo. De verdad que ha sido un placer poder trabajar con ustedes en esta ocasión a través de este medio. Y espero que todo lo que han escuchado, visto y todas las consultas también que ustedes han propuesto en este curso virtual haya sido de gran productividad. Por favor, no se conformen con lo poco, tal vez, que ustedes hayan escuchado en estas sesiones. Siempre revisen, lean, investiguen un poco más acerca de cada tema. Esto va a ser muy útil siempre para los cursos de letras y, ¿por qué no?, también con los cursos de ciencias. No se desanimen nunca, siempre sean ávidos del conocer, del aprender y el mejorar. Les deseo muchos éxitos y hasta una próxima oportunidad. Chao.